Entonces que tengo... Ya, ahí hay una condición, ¿sí? Esto, sí, no sé qué digo con esto. Ahí hay una condición, ¿ya? ¿Saben la fórmula de calor? A ver, eh, resolución. Entonces, eh, ¿conocen ustedes la fórmula de calor? Calor igual a masa por calor específico por variación de temperatura, ¿no? ¿Está bien? Esto, este temita se va a ver después, ¿no? Pero como lo han adelantado, un poco se suscita que, ¿no? Que como que lo han adelantado, ¿no? Aquí hay una condición, dice, cuando se quema 1 kilogramo de antracita, carbón, se desprenden 30.500 kilogramos aproximadamente de calor. A eso se refiere. Este calor U, ¿no? Son 30.500 kilojoules por kilogramo. O sea, para 1 kilogramo, ¿no? ¿1 kilogramo de qué? 1 kilogramo de qué? De antracita, ¿no? Antracita, carbón. ¿Está bien? Entonces, ¿qué proceso se va a dar? Carbón más oxígeno y se produce dióxido de carbono. Entonces, eso genera un calor Q, que es equivalente a esto, por kilogramo, o sea, de antracita, por kilogramo. ¿Ya? Esa es la primera idea. Esa es la primera idea, ¿no? Entonces, en esa condición, ¿no? Pues, si entendemos esa primera idea, ¿no? Vamos a poder resolver. Pero luego dice, la cantidad de carbón necesaria para calentar 8 kilogramos de agua desde 20 hasta el punto de ebullición es 88 gramos. Acá. O sea, nos da este dato que para 1 kilogramo se desprende un calor de 30.500 kilojoules. ¿Sí? 30.500 kilojoules. ¿Ya? Y eso ocurre cuando se quema 1 kilogramo de carbón. Pero acá, en un lapso de 20 grados centígrados, yo sé que la temperatura va a cambiar desde 20 grados centígrados hasta la ebullición del agua. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, delta T es 100 menos 20 es 80 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, observen que dice, si se requiere calentar 8 kilogramos de agua desde 20 grados centígrados, ¿no? Hasta su punto de ebullición, ¿no? De 88 gramos, ¿no? ¿No? Hay un calor que se transfiere, ¿no? Entonces, la variación de temperatura va a ser 80 grados centígrados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí hay que plantear una ecuación. Luego dice, ¿no? Determine la masa de carbón en gramos necesaria para calentar 2 kilogramos de agua
desde 15, ¿no? 15 grados centígrados hasta 45,5 grados centígrados aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que para 88 gramos es esta condición. Esta condición, 88 gramos, se requieren para calentar 20 gramos de agua hasta 100 grados centígrados con una variación de 80 grados centígrados. Pero luego nos cambia la condición, ¿no? O sea, como que da vuelta, ¿no? Y dice, y esto para elevar la temperatura de una cantidad de agua de 8 kilogramos. Aquí la masa de agua que se va a calentar es 8 kilogramos. O sea, hay varios datos en todo, o sea, como que un poco que trata de confundir, ¿no? Pero hay que poner todo en orden. Yo requiero 88 gramos, como se indica acá, de antracita, o sea, quemarla, y la temperatura del agua se va a elevar desde 20 hasta 100 grados centígrados. Esa variación es de 80 grados centígrados. ¿Cuánto he calentado? 8 kilogramos de agua. ¿Ya? Ahora, para 2 kilogramos de agua, me dice qué masa de carbón. O sea, yo no sé la masa de carbón. No sé la masa de carbón que debo quemar para calentar 2 kilogramos, ¿no? 2 kilogramos de agua, ¿no? 2 kilogramos de agua, de H2O, ¿no? De H2O, desde una temperatura en delta T que viene a ser desde 15 hasta 45,5. Entonces, el delta T es 45,5 menos 15, ¿no? Menos 15. ¿Está bien? Menos 15, ahí ¿cuánto será más o menos? 35, 30,5, ¿sí o no? Acá la diferencia sería 30, a ver, la diferencia ¿cuánto sale? 30,5, ¿no? No, grados Celsius. ¿Ya? Entonces, lo que nos pregunta, nos dan como dato que hay 88 gramos, es para una variación de 80 grados centígrados, ¿sí? Pero para una masa de carbono, para calentar 2 kilogramos de agua en comparación de 8 kilogramos, hay una variación de 30,5 grados centígrados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay que ver el calor, este Q, para 88 gramos. ¿Cómo calculo ese calor? ¿Cómo calculo ese calor? Digo, 88 gramos de antracita van a desprender un calor, ¿no? Van a desprender un calor en relación a la equivalencia. ¿Está bien? Utilizo factor de conversión. ¿Cuánto de calor se produce por kilogramo de antracita? 30.500, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, como yo quiero saber el calor que es necesario para quemar 88 gramos de antracita, en el numerador coloco 30.500, ¿no? Kilojoules, ¿está bien? Kilojoules, y en el denominador coloco 1 kilogramo. Acá debería ir 1 kilogramo, pero como que necesitamos en gramos, ¿no? Porque tengo que utilizar ¿cómo se llama? eh, ¿Cómo se llama? Las unidades respectivas. Entonces aquí va a ser 1.000 gramos, ya no 1 kilogramo, sino 1.000 gramos, ¿no? 1.000 gramos sabemos que equivale a 1 kilogramo, ¿sí? Entonces gramo con gramo se va a ir, y eso me va a dar la cantidad de calor necesaria ¿no? 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 Para 88 gramos.
¿Ya? Esto sería Q, este Q. ¿Ya? Porque el dato que nos dan dice que para 1000 gramos de antracita se va a liberar un calor de 30.500. Entonces, para 88 gramos, ¿cuánto se debe liberar? Ya, ahora tengo esta parte que dice acá. Acá, ¿no? La masa por el calor específico del agua por delta T. Hay que comprender que este calor que se utiliza quemando, que se transfiere al quemar 88 gramos de antracita, ¿está bien? Va a ser equivalente al calor que recibe el agua, ¿no? Al calor que recibe el agua. Entonces, acá yo tengo masa del agua, ¿no? Del H2O por el calor específico del agua, ¿no? Por delta T. ¿Está bien? Aplico la fórmula. Delta T es 80. La masa del agua es 8 acá, ¿no? ¿No? En la, el calor específico del agua es una caloría, ¿no? Por grado, ¿no? ¿No? Entonces, podemos utilizar ese calor específico también, ¿no? Pero se va a simplificar, ¿ya? Entonces, voy a colocar ahí los datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, aquí voy a colocar 8 kilogramos porque eso corresponde al calor producido por 88 gramos de antracito, ¿ya? Y delta T también lo cambio delta T, no va a ser ya delta T simplemente, sino va a tomar el valor de ¿cuánto? De 80, 80. 80, ¿no? Es una variación, ¿no? Grados, ¿no? Celsius. Y, por ejemplo, para 2 kilogramos de agua, yo no sé la masa de carbono. La masa de carbono no la sé, no la conozco, ¿no? Igual utilizo la misma equivalencia, ¿no? Para convertir en calor, ¿sí? O sea, el calor, aquí lo tengo como dato, 30.500 por 1000 gramos, ¿ya? Entonces, para ver el equivalente de calor en kilojoules, entonces acá sería 30.500, igual se va a repetir, kilojoules entre 1000 gramos, igual, ¿no? ¿Cuál es la masa? En este caso ya no es 8, ya no es 8, es 2 kilogramos, 2 kilogramos. Ahora, según la fórmula, se necesita el calor específico del agua. Entonces aquí va a ser calor específico del agua, ¿no? Y delta T, ya no sería este delta T, sino este delta T que está aquí, que corresponde a 30,5 grados centígrados, ¿no? Ya, observen que es variación de temperatura, ¿no? Una variación en grados Celsius equivale a una variación en grados Kelvin, ¿no? Igual acá tengo una variación en grados Celsius, entonces eso es igual a decir a 80 Kelvin, es lo mismo, así que no hay ningún problema si operamos en este caso en Celsius, ¿no? ¿Ya? Entonces observen que yo tengo acá como si tuviera dos ecuaciones, una primera ecuación y una segunda ecuación. Entonces ustedes pueden ver que podemos dividir las dos ecuaciones. Puedo dividir una contra dos. Puedo dividir una contra dos. Si la divido una contra dos, observen, al dividir todo esto, toda esta expresión, ¿no? Todo este producto, entre todo este producto, cuando lo divido, ¿qué se va a simplificar? Se va a simplificar todo esto, y me va a quedar, o sea, aplicando la división, mejor dicho, me va a quedar solamente 88 dividido entre la masa, en este caso de la antracita, ¿sí? Acá observen, al dividir
8 kilogramos entre 2 kilogramos me va a quedar 4. Al dividir calor específico entre calor específico se va a simplificar. Y luego va a dividir 80 entre 30,5. Entonces me va a quedar así. 80, ¿no? Entre 30,5. O sea, me va a quedar esa expresión, ¿no? Me va a quedar esa expresión así como está. ¿Ya? Entonces, si y ya una expresión más sencilla. Entonces, si despejan, ustedes nos va a dar, si despejamos, la masa de antracita, ¿no? Despejamos, nos va a quedar 88 por 30,5 dividido entre 4 por 80, ¿no? 4 por 80, ¿no? Entonces ahí pues, sacamos por decir cuarta, ¿no? Cuarta, aquí va a ser 22, sacamos mitad aquí, nos va a quedar 11, aquí nos va a quedar 40, ¿no? 40, ¿no? Finalmente, realizando la operación, ¿no? Nos va a dar la masa del carbono, ¿no? La masa del carbono o de la antracita nos va a dar 8,38 gramos, ¿no? Que es lo que debe resultar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? Si así ha sido muy rápido para detallar. Aló, Todo claro, profesor. ya, ya. Y se dan cuenta que si hallan el calor, aplican la fórmula del, ¿no? En este caso del calor, que es, lo que pasa que está adelantado este ejercicio, ¿no? Esto se ve en termoquímica, ¿no? Está adelantado un poco, entonces, ¿no? Supongo que, ya, entonces, ¿alguna pregunta de alguien, de alguno de los participantes? Me indican para aclarar, o sea, si algún ejercicio. Buenas, profesor. ¿Puede ser la Diga, 2 de propuestos? las dos de propuestos, a ver, ¿cuál es? Ya, a ver, vamos a, ya, esa es interesante también, la dos de propuestos. Voy a copiarla porque por acá vamos a la de propuestos. Creo que es. Eso creo que, pero creo que las opciones no se copian, no importa. Ya ahí tenemos la dos de propuestos. ¿Se ve la pregunta? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy Sí, se bien, ve. muy bien, ya, muy bien, muy bien. Vamos a ampliar un poquito para que se vea más claro, ¿ya? Ya, entonces, la número 2 de propuesto dice, ¿no?
Vamos a ver, con color azul. Ya tenemos ahí. Dice, la longitud de enlace se define como la distancia que hay entre dos núcleos de los átomos unidos entre sí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya ustedes saben que el átomo está rodeado por la nube electrónica, ¿no? ¿Sí? Y se tiene los núcleos, ¿está bien? Y si hay una molécula que tiene dos átomos, se tiene que medir la longitud de enlace desde el centro del primer núcleo al centro del otro núcleo, ¿ya? Y esa se tomaría como la distancia entre, ¿no? La longitud de enlace, como se indica ahí, ¿no? ¿No? Dice, por ejemplo, la longitud de enlace del enlace carbono-carbono, ¿no? De núcleo a núcleo, pero se tiene que considerar el centro de los núcleos, ¿ah? Por si acaso, ¿sí? ¿Ya? Es 154 picómetros, aquí como dice, ¿no? O sea, la longitud de enlace la longitud de enlace es 154 picómetros, ¿sí? ¿No? Entonces, lo mismo, la longitud de enlace, ¿no? Del hidrógeno, del carbono hidrógeno que diga, entonces tenemos carbono e hidrógeno, acá, carbono, hidrógeno, ahí está el dato, es 1,1 Armstrong. ¿Está bien? Dice, al respecto determine la diferencia de ambas longitudes. Se quiere que hayamos la diferencia, ¿no? La diferencia de las longitudes. No sabemos cuál es mayor, no sabemos cuál es menor, ¿sí? No sabemos, tenemos dudas, pero nos dice la diferencia, ¿sí? ¿No? Entre ambas longitudes en femtómetros, ¿sí? Ya, lo primero, lo que tenemos que nosotros establecer, por ejemplo, un femtómetro, ¿a qué es igual? Un femtómetro, ¿a qué equivale? ¿A cuánto equivale? ¿No? Metros, por ejemplo, es 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Esa es la pregunta, ¿no? Es lo primero que yo tengo que conocer mis equivalencias, ¿no? Por ejemplo, un Armstrong, ¿no? Un Armstrong equivale a ¿cuántos metros? 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Un Armstrong sería 10 a la menos 10 metros. ¿Está bien? Y ahí también, por ejemplo, un picómetro también tiene una equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia en un picómetro? ¿No? Eso sería 10 a la menos 12 metros. 10 a la menos 12 metros. Observen que todo lo llevamos a metros, cada uno de ellos, ¿no? Para trabajar en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero picómetros, ¿no? Puedo hacer, ¿no? Trabajar en picómetros y llevarlo a metros, y Armstrong también llevarlo a metros, y después al final de metros llevarlo a femtómetros para poder hacer los cálculos, ¿sí? ¿Ya? O de frente podemos hallar la longitud en femtómetros, ¿sí? Podemos hacer todo eso.
Ya, por ejemplo, vamos a hacer el primero. La longitud de, por ejemplo, longitud del carbono-carbono. Carbono-carbono, que es 154 picómetros. Y lo vamos a llevar a femtómetros. ¿Sí? Entonces, colocamos el valor, ¿no? El valor, en este caso, 154 picómetros. ¿Está bien? Como debo transformar, ¿no? Está, ¿no? Picómetros y tengo que llevarlos hasta femtómetros, tengo que utilizar un factor de conversión. Abro paréntesis y aplico el operador de división, ¿sí? Eso me va a ayudar a hacer la conversión, ¿no? ¿Ya? Entonces, puedo yo utilizar la equivalencia de picómetros, pues, ¿no? La equivalencia de picómetros, aquí está un picómetro, ¿está bien? Lo coloco en el denominador. ¿Por qué? Porque ese se me va a simplificar, acá se va a simplificar con picómetros, o sea, lo que busco es simplificarlos. Por eso yo coloco, ¿no? la unidad, en este caso picómetros en el denominador para que ¿no? ¿Cómo se llama? Se simplifique. Y en el numerador, para que no se altere la operación, en el numerador debo colocar su equivalencia, en este caso, como vamos a trabajar en metros, sería 10 a la menos 12 metros. Y observen, ¿no? Ahí ya prácticamente, ¿en qué nos va a quedar? Nos va a quedar en metros, pero yo no deseo metros, ¿está bien? No deseo metros, entonces lo vamos a llevar de frente a centómetros, ¿ya? Entonces utilizo un segundo factor de conversión, ¿ya? Entonces abro paréntesis y utilizo el operador de división, ¿no? Utilizo el operador de división, ¿por qué? Porque al dividir voy a simplificar metros, ¿ya? Porque aquí ya no me interesan metros, lo que me interesa es que me resulte en femtómetros. Entonces, ¿cuál es la equivalencia en femtómetros y metros? Es esta. Entonces, aquí, entonces en el numerador debe quedar, por decir, un femtómetro, ¿ya? Y en el denominador, observen, en el denominador va a ir la equivalencia, ¿no? Como son equivalentes, no se altera la operación, pero nos va a resultar 10 a la menos 15 metros. Observen que esto nos va a generar que se simplifique metros con metros, porque eso es lo que busco, y al final de la operación, ya nos quedamos solamente con femtómetros, ¿sí? Entonces, miren, observen, la multiplicación es 154 por 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 15, ¿ya? Entre 10 a la menos 15. Entonces, nos va a quedar así, ¿no? 154 acá tenemos 10 a la menos 12, 10 a la menos 15 pasa con exponente positivo y me va a quedar 10 al cubo, ¿no? Sería femtómetros ya, femtómetros. ¿Está bien? En notación científica, esto sería, tomo dos enteros en notación científica, 1, 2, ¿ya? 1,54 por 10 a la quinta femtómetros. Entonces, eso nos saldría la longitud del enlace carbono-carbono. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces continuamos. Continuamos. Ahora nos faltaría hallar la longitud del enlace carbono que diga carbono e hidrógeno.
en femtómetros. Carbono, hidrógeno. Entonces, otra vez, ¿qué datos nos dieron para el 1,1 Armstrong? 1,1 Armstrong. ¿Ya? Y ahora voy a tener que eliminar a Armstrong, porque no necesito, yo tengo que llevarlo, ¿no?, a femtómetros, o sea, llevar a femtómetros como nos están pidiendo para poder hallar la diferencia. ¿Ya? Utilizo factor de conversión. En este caso, voy a utilizar esto que está acá, un Armstrong, equivalente a 10 a la menos 10 metros. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar otro color. Para deshacernos de Armstrong, o sea, simplificar Armstrong, en el denominador debe ir, acá observen, un Armstrong equivale a 10 a la menos 10. Entonces voy a colocar aquí un Armstrong, ¿ya? Y ese se va a ir con este Armstrong. Pero para que no se altere la operación por la multiplicación, tengo que multiplicar el numerador por su equivalencia, que es 10 a la menos 10 metros. Entonces ahí ya la longitud me va a salir en metros, ya no en Armstrong. ¿Ya? Pero a mí no me piden en metros, me piden en centímetros. ¿Ya? Entonces tenemos que utilizar un segundo factor de conversión. Un segundo factor de conversión, ¿sí? En este caso, voy a pasar de metros, o sea, de estos metros, voy a pasar a femtómetros. Entonces, pero ¿cuál es la equivalencia en femtómetros y metros? Los femtómetros equivale a 10 a la menos 15 metros. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a ir 10 a la menos 15 metros? Lógicamente, 10 a la menos 15 metros, ¿no? Lógicamente, o sea, 10 a la menos 15 tiene que ir en el denominador, ¿sí? ¿Por qué tiene que ir en el denominador? Porque yo lo debo simplificar, pues. O sea, yo ya no me debo quedar con metros, así como eliminé Armstrong, entonces lo convertí a metros por factor de conversión, entonces ahora elimino metros, utilizando 10 a la menos 15 Armstrong, pero para que no se altere mi operación, tengo que multiplicar al numerador por, en este caso, eh, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces, para 10 a la menos 15 sería un femtómetro, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Por un femtómetro. Entonces, se va acá metro con metro y finalmente todo me va a quedar en femtómetro, ¿no? ¿Cuánto sale más o menos ahí? Que sería 1,1, 1,1, sería 10 a la menos 10 en el numerador que tengo acá y aquí 10 a la menos 15, ¿no? Entonces, o sea, va a quedar así, 10 a la menos 10 y 10 a la menos 15 pasa a multiplicar al numerador como 10 a la 15. ¿Está bien? Y eso me va a quedar todo en femtómetros. Entonces, multiplicando ¿no? las potencias, me va a quedar 1,1 por 10 a la quinta femtómetros. ¿No? Femtómetros. 1,1 por 10 a la quinta femtómetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque no nos pide, ¿no? El valor de cada uno. Lo que nos pide a nosotros es la diferencia, delta L. Delta L viene a ser la diferencia, ¿no? Entonces tiene que ser el mayor. Aquí, por ejemplo, la longitud del enlace carbono-carbono es 1,54 por 10 a la quinta. Y la del enlace carbono-hidrógeno es 1,1. Entonces, 1,54 es mayor que 1,1. Entonces sería 1,54
por 10 a la quinta menos 1,1 por 10 a la quinta. Todo, o sea, no todo, al final nos va a salir en femtómetros porque cada uno está en femtómetros, aquí en femtómetros y aquí en femtómetros, ¿no? Entonces, factorizo 10 a la quinta y la diferencia 1,54 menos 1,1 nos da 4,4, ¿no? 4,4 multiplicado porque hemos factorizado 10 a la quinta femtómetros, ¿no? Femtómetros. Esa sería ¿no? La respuesta, ¿no? ¿Hay algo acá que se requiere aclarar? Aló. Profe, disculpa, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Me podría explicar el 5 y el 5 de ambos en la potencia del 10? Quedan menos 5 porque es una resta, ¿verdad? ¿O cómo? No entiendo. Esta partecita donde estoy haciendo la diferencia. Y justo la última parte. 10 a la quinta. Sí, 10 a la porque quinta queda... y 10 a la quinta. Ajá. Ya, que no yo lo factoricé directamente. Factorizo, miren. Como tienen factor común 10 a la quinta, 10 a la quinta, entonces abro paréntesis y factorizo, o sea, sería 10 a la quinta y solamente hay la diferencia, 1,54 menos 1,1. Solamente he hecho una factorización. Lo que pasa, profesor, es que usted abajo ha puesto a 10 a la menos 5. Menos 5. No, parece a la menos 5, me disculpo. Acá que lo que pasa es que puse rayita, Ah, ok. sino que indiqué que lo había factorizado el 10 a la quinta y 10 a la quinta. Ya es 4,4 por 10 a la quinta centón. Entonces, Profe, ¿no sería sí, dígame. 4,4 por... ¿No Por sería 10 4,4 por 10 a la 4? a la 4. Ajá. Porque en la factorización sale 0, Lo he restado mal, mejor está. Claro, es 0,44, disculpe, no, lo he restado mal. Claro, está. Pues es 0,44. Yo lo he restado directo, o sea, 0,40, sí está bien, 0,44. Aprovechamos para, ¿no? Entonces tomo un decimal, ¿sí o no? Tomo acá un decimal, ¿sí? Entonces, en notación científica va a ser 4,4 por 10 a la menos 1, ¿no? Multiplicado por 10 a la quinta, ¿no? Entonces, esto da 10 a la cuarta. Excelente, jóvenes, 4,4 por 10 a la cuarta, ¿no? Centómetro, ¿no? Sino que yo resté directo y no es 4,4, sino 0,44. Y eso sería lo correcto, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? La opción de respuesta Ya, ya. Entonces, ¿alguna pregunta más Profesor, ¿podría hacer las 5 de los ejercicios propuestos? de los propuestos? Claro, Sí. claro. Voy a... Lo tengo, porque copiarlo. Copiarlo porque... Yo creo que no sé, ya veía lo específico. Bueno, ahí está el ejercicio. El ejercicio.
y lo vamos a... Ya dice, se llama equilibrio, como indica, ¿no? Se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superconductora igualan sus temperaturas inicialmente diferentes debido a la transferencia de calor de un cuerpo hacia el otro. ¿Sí? Acá dice, si se coloca en un calorímetro una esfera de cobalto, o sea, vamos a imaginarnos un calorímetro. La idea es siempre un poquito esquematizar. Ya, por ejemplo, nuestro calorímetro para nosotros va a ser esto. Lo voy a dibujar acá. Este va a ser nuestro... un recipiente, ¿sí? ¿No? Un recipiente más o menos de esta forma, ¿no? Como un termo, ¿no? Que de alguna forma u otra está rodeado por un material aislante, ¿ya? Un material aislante. ¿Qué significa que es un material aislante? ¿No? ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el significado de ese material aislante? Que ese material aislante no transfiere calor, o sea, digamos que existe una sustancia que no permite la transferencia de calor, pero eso es imposible, ¿sí? ¿No? Es imposible, no existe un cuerpo totalmente aislado, ¿sí? Pero vamos a asumir que prácticamente este calorímetro no sufre transferencia de calor, nada, ¿no? Tanto así que le llega calor y no aumenta su temperatura para nada, ¿no? Es totalmente, ¿no? Aislado, totalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, como que este calorímetro nos permite aislar los cuerpos del medio externo que nosotros conocemos, de nuestro medio físico, ¿no? Porque esto es hipotético, esto es un problema hipotético. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice ahí? Nos dice que, se llama equilibrio térmico al estado en el cual los cuerpos en contacto o separados por superficie conductora igualan sus temperaturas debido a una transferencia de calor de uno hacia el otro cuerpo. Si se coloca un calorímetro, una esfera de cobalto, hay que imaginarnos que tenemos una esfera. Vamos a darle un color, ¿sí? Esta es nuestra esfera. Esta es nuestra esfera, ¿sí? Un cuerpo redondo, esférico, ¿sí? Nuestra esfera, dice. Pero es de cobalto, dice. De cobalto de 100 gramos. La masa del cobalto, ¿no? El cobalto es de 100 gramos. Ya nos da la masa también. Cuya temperatura es de 100 grados centígrados. Y la temperatura del cobalto, o sea, el cobalto es de 100 grados centígrados y cuya temperatura es de 100 grados centígrados. Ahí está el dato. Ya, ahora dice que hay aceite, o sea, acá tenemos, vamos a darle un color de medio, hay aceite, o sea, acá adentro el calorímetro también contiene una cantidad de aceite, sino que no lo mencionó al inicio, lo ha mencionado al final para confundir, ¿no? Entonces hay aceite, ¿no? Aceite, ¿no? Entonces ya nos imaginamos que la bola de cobalto está en un medio de aceite y dice en la masa del aceite es de 425 gramos, ¿no? 10 grados centígrados. Y la temperatura es 10, la temperatura en este caso del aceite es 10 grados centígrados, ¿no? Nos pide la temperatura de equilibrio, ¿sí? ¿Entienden la temperatura de equilibrio? Sí, lo voy a hacer con otro esquema. Cuando yo tengo dos cuerpos aquí T1 y otro cuerpo a temperatura T2, y luego los pongo en contacto estos dos cuerpos, digamos si T1
es diferente a temperatura T2, puede ser que T1 sea mayor que T2 o T2 mayor que T1. Acá, ¿no? Digamos que hay un paso de calor del cuerpo si T1 es mayor que T2, que la temperatura 2, el paso del calor va a ser del cuerpo más caliente de mayor temperatura al de menor temperatura. Así se cumple esta condición, ¿sí? Pero eso va a ocurrir hasta un momento. La temperatura 1 va a bajar y la temperatura 2 va a aumentar, o sea, está baja y sube, pero hay un momento que T2 no va a subir mucho y hay un momento que T1 no va a bajar mucho. Y alcanzan los dos cuerpos la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, aquí hay dos cuerpos en contacto, el aceite y el cobalto, ¿no? El cobalto, acá el cobalto y el aceite están en contacto, porque el cobalto, la esfera de cobalto está dentro del aceite. Al principio el cobalto estaba a 100 grados centígrados y el aceite estaba a 10 grados centígrados. Entonces se va a alcanzar una temperatura de equilibrio. ¿Ya? Como no hay transmisión de calor al material aislante del calorímetro, entonces vamos a tener solamente la masa de aceite y la masa de cobalto. ¿Está bien? Despreciamos la masa en este caso, del material aislante del calorímetro. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo que se conoce como calor ganado igual a calor perdido. A ver, vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a pasar un diagrama, acá hay un diagrama. Vamos a considerar que aquí está la temperatura del aceite. Vamos a llamarle a la temperatura 1, a la temperatura del aceite, que es 10 grados centígrados. Y vamos a llamar a la temperatura 2, a la temperatura del cobalto, que es de 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Grados centígrados. ¿Está bien? Pero la temperatura de equilibrio va a estar entre 10 y 100, o sea, va a estar por acá. Por acá va a estar la temperatura de equilibrio, ¿no? Considerando solamente la masa del aceite y la masa del cobalto, más no la masa del calorímetro, por si acaso despreciamos la masa del calorímetro. Entonces, para T1 va a aumentar hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, esto va a ser el calor ganado. ¿Está bien? Porque ha aumentado la temperatura. Y desde 100 hasta la temperatura de equilibrio, eso nos va a dar a nosotros el calor perdido. Eso nos va a dar a nosotros el calor perdido. ¿Está claro eso? ¿Está claro lo del calor ganado igual a calor perdido? Sí, porque Sí, profesor. el calor que se transfiere es el mismo, sino que uno lo pierde y el otro lo gana. Es el mismo calor, ¿ya? Es el mismo calor, ¿ya? Entonces, calor ganado, aplicando la fórmula de calor, ya saben ustedes, igual a masa por calor específico por variación de temperatura, ¿ya? Por variación de temperatura. Entonces, este calor ganado va a ser masa, la masa que es, en este caso, la masa del aceite, porque estamos hablando de 10 grados centígrados, la masa del aceite es 425 gramos, ¿no? Multiplicado por, en este caso, por el calor específico del aceite, ¿sí? Entonces, el calor específico del aceite es 0,4. Está como dato, el calor específico
¿no? Del aceite, ¿no? Es 0,4, en este caso, calorías, ¿no? Calorías grado Celsius. Entonces, multiplico por 0,4, ¿no? Sería calorías gramo por grado Celsius, ¿sí? Multiplicado por delta T. ¿Ya? Entonces, observen, siempre van a rezar, ustedes no se olviden, cuando utilizan este tipo de diagrama, así como les estoy dando este diagrama, siempre van a restar así, de mayor a menor. Entonces, ¿no? Para que no se confundan con los signos, de mayor a menor. ¿Cuál es el mayor? Temperatura de equilibrio menos, en este caso, menos 10, ¿sí? Igual a calor perdido. ¿Quién perdió calor? Es la bola de cobalto que estaba a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Va a disminuir su calor hasta temperatura de equilibrio, que es menor que 100 grados centígrados. Entonces, aquí vamos a tener que la masa del cobalto era 100 gramos, coloco masa de cobalto, 100 gramos, multiplicado por el calor específico del cobalto. ¿Ya? El calor específico del cobalto es 0,1 calorías, ¿no? Entre gramos por grados Celsius. Y acá también tenemos que multiplicar por la variación de, en este caso, de temperatura, ¿no? La variación de temperatura. ¿Cuál será la variación de temperatura? Va a ser mayor 100 menos temperatura de equilibrio. 100 menos la temperatura de equilibrio. Eso sería, ¿no? Nuestra ecuación y con respecto a lo que vamos a resolver, ¿no? Con respecto a lo que vamos a resolver. Entonces, observen, ¿no? Aquí ya, bueno, todo se va a ir, ¿no? Gramos, con gramos se va, calorías, todo se va a ir, ¿no? ¿No? Eliminamos, ¿no? Las unidades, ¿sí? Y nos va a quedar, se asume, nos va a tener que resultar en grados Celsius, ¿no? Nos va a tener que resultar en grados Celsius. Entonces, hay que despejar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos 100. Ya, entonces nos va a quedar 425 por 0,4, que hay que despejar todo. Bueno, yo coloqué todo de frente. Ya. Vamos a 425 por 0,4. A ver si podemos acá simplificar. 4. Hay que tratar de simplificar porque si no, no nos va a salir bien. No nos va a salir bien. A ver, vamos a 425 por 4 entre 10. Vamos a colocar acá por temperatura de equilibrio, ¿no? Menos 10. Y aquí 100 por 0,1 por 1 entre 10 por 100 menos temperatura de equilibrio, ¿no? A 10 con 10 se va a ir, 10 con 10 se va a ir, aquí vamos a tener cuarta, aquí me va a dar 25, ¿no? 25, sacamos quinta, ¿no? Aquí nos va a salir 85, sacamos quinta acá, salida 5, acá sería quinta, acá sería 17, ¿sí o no? 17, ¿no? La idea es que simplifiquemos, sería 17, al final nos va a quedar 17 veces temperatura de equilibrio menos 170 igual a 100 menos temperatura de equilibrio, ¿no?
menos temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a tener acá, pasa acá, pues uno sería 18 veces temperatura de equilibrio igual a, esto pasa sumando al otro lado, al lado derecho, sería 200, ¿no? 270, ¿no? 270. Entonces, al final, la temperatura de equilibrio va a ser 270 entre 18, ¿no? Si tenemos novena, nos va a dar 30. Si tenemos novena, nos va a dar 2, ¿sí o no? ¿Sí? Novena, 30. Novena, 2. Entonces, 15 grados, ¿no? 15 grados, ¿no? Esa es la respuesta. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Alguna Sí, pregunta, profesor. por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Todo correcto? Todo claro, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Les aconsejo que cuando aplican este diagrama, siempre restar delta T de mayor a menor, ¿ah? Mayor a menor, ¿sí? ¿Ya? Y eso ya les va a permitir que no se confundan con los signos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya. Siguiente, ¿qué más? ¿Algún ejercicio más? Aló, deben tener preguntas. ¿Sí? Vamos a trabajar cada miércoles. Ya revisen los ejercicios y ¿no? ¿no? Siempre es bueno hacer preguntitas, ¿no? Y aclarar, ¿no? Algo que tengan duda, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría hacer la 3 de propuestos, por favor? La 3, ya, muy bien, muy bien, muy bien. La 3 de propuestos, vamos a copiarlo. Repito, tengo que... es- Ya, esa es la número 3. ¿Se ve el texto? ¿Aló? sí, sí se ve, profe. Ya, entonces vamos a ampliar un poquito para poder resolver. Ahí está. Entonces vamos a resolver. Ya. Entonces, dice, durante un ensayo de laboratorio se sumerge una esfera de 4,45 gramos de cobalto en una probeta que contiene un volumen inicial de agua de 12 mililitros, alcanzándose un volumen final de 12,50 mililitros. Al respecto, determine la densidad de cobalto en unidades de sistema internacional. Ya. Entonces, lo primero, cuando se habla de densidad, lo primero que yo tengo que acordarme, ¿cuál es la fórmula de densidad? ¿No? Densidad es masa
entre volumen. Eso es lo primero que yo me debo acordar, ¿no? Sí, fundamental, ¿no? Ya saben ustedes que la densidad es una propiedad intensiva, ¿no? Es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de sustancia, ¿no? ¿Sí? Si yo hablo de, por ejemplo, si yo tomo 10 mililitros de agua, su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Y si tomo 10 litros de agua, la densidad de esa agua, de 10 litros de agua, es también 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque es una propiedad intensiva, ¿no? No va a depender del volumen, no va a depender de la cantidad de sustancia. ¿Ya? Entonces, siempre, hay veces es muy bueno, ¿no? Porque si ya tienen la fórmula, ya prácticamente sale todo, ¿sí? Entonces, más que aprenderse la solución, o sea, hay técnicas que uno debe aprender para solucionar los problemas, pero fundamental saber las fórmulas, ¿no? Saber las fórmulas. Ahora, ¿qué indica ahí? Que yo tengo una probeta es un recipiente que es como un cilindro, ¿sí? Un cilindro que es graduado y, por ejemplo, este va a tener una capacidad determinada. Por ejemplo, creo que hay probetas que miden hasta 50 mililitros, 50 mililitros, ¿ya? Pero dice que contiene al inicio 12 mililitros de agua, entonces, más o menos por acá, un poquito más de 12 mililitros de agua. Lo que ocurre es que la probeta ya nosotros podemos ver dónde cae el volumen, ¿no? Entonces, en la probeta, si marcó el nivel del agua, a esta altura, el nivel del agua de 12 mililitros, ¿no? Eso lo podemos nosotros ver en la probeta porque la probeta tiene graduación la probeta. Y ahí indican los valores de volumen, así, ¿no? ¿Ya? Y hay probetas de 50 mililitros, de 100 mililitros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero en principio hay un nivel de agua. Eso es lo que menciona el problema. ¿Ya? Ahora, dice que se agrega la esfera de cobalto y al agregar el cobalto, lógicamente, el cobalto va a desplazar el nivel. Si yo agrego un cuerpo con un volumen, ese cuerpo tiene un volumen y va a desplazar el nivel del agua. Ese nivel va a subir. Dice que el nivel al final es, ¿no? Dice agua, 12, mililitros y al final varía en 12,5, un poquitito nomás, miren. O sea, voy a poner con rojo, ¿no? Con rojo, ¿no? Llega hasta por acá un poquito más y eso se va a poder observar en la probeta. Llega hasta un valor de 12,5. 12,5 mililitros, pero ya con la esfera de cobalto, ¿no? Aquí adentro, la esfera de cobalto, ¿no? Eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el cuerpo de cobalto tiene un volumen y ha hecho que se desplace el nivel del volumen de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la variación de volumen? ¿Quién me dice? ¿Cuál será la variación de volumen? Sería la diferencia, ¿sí o no? 12,5 menos 12 mililitros y esto me daría 0,5 mililitros. O sea, ¿en cuánto ha aumentado? Se aumentó el volumen en el sistema de 12 a 12,5. ¿En cuánto aumentó? En 0,5 mililitros. ¿Ya? Pero si ocurre eso, significa que este 0,5 mililitros viene a ser el volumen de ¿quién? ¿Volumen de quién? ¿Quién me dice? La esfera de cobalto. De cobalto. Claro, del cobalto, excelente. ¿Por qué? Porque el cobalto es el que ha generado esa variación. O sea, es su volumen, el volumen de cobalto, el que ha generado esa variación de volumen. Entonces, sería 0,5 mililitros, en este caso, el volumen del cobalto. ¿Ya? Entonces,
seguimos con la idea del problema. Dice, en ese ensayo, la masa del cobalto, ¿no? Del cobalto es 4,45 gramos, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, ya cuando se produjo la variación de volumen, determinamos que el volumen de cobalto es 0,5 gramos. Dice, ahora, la pregunta final que nos hace es, o sea, porque hay varias preguntas, ¿no? No solamente una, sino que, pero la importante es que determinamos la densidad, ¿no? Que debemos determinar la densidad, ¿no? Por esta fórmula. Entonces, aplicando la fórmula, ¿no? Aplicando la fórmula, nosotros podemos decir que la densidad va a ser la masa del cobalto, que es 4,45, ¿no? Gramos entre 0,5 mililitros, ¿no? Entre 0,5 mililitros, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros no nos pide en gramos, ¿no? Por mililitro, nos pide en sistema internacional. En sistema internacional, la densidad sería en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí o no? ¿No? En sistema internacional, yo sé kilogramos en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, no podemos dejar el problema ahí en gramos por mililitro. ¿Qué debemos hacer, jóvenes? ¿Qué utilizamos? ¿Qué método? ¿Qué técnica? ¿Qué técnica debemos utilizar para convertir unas unidades a otras? Factor de conversión. Ya, entonces primero nos vamos a deshacer de gramos, lo vamos a convertir a kilogramos, porque necesito kilogramos, porque a mí me pide que resuelva el problema en sistema internacional. ¿Sí? Primero nos vamos a deshacer ¿no? ¿Cómo se llama? De gramos. Entonces, pero ¿cuál es la equivalencia? Un kilogramo, ya yo debo acordarme, ¿no? Un kilogramo, ese es facilito, es 1000 gramos, pues. ¿Sí? Ya en mi mente ya me debo acordar de esa equivalencia. Entonces, lo puedo hacer directamente. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden observar dónde debe ir 1000 gramos en el denominador. Bien, porque yo necesito eliminar gramos. Entonces, en el denominador coloco 1000 gramos. ¿Sí? Ya, porque voy a necesitar eliminar gramos con gramos. ¿Sí? ¿No? O sea, lo que quiero entre lo que quiero eliminar, mejor dicho. ¿Ya? Y en el numerador, ¿no? Se multiplica por la unidad que deseo, que es kilogramos, ¿no? 1 kilogramos, que es la que espero, ¿no? O sea, como respuesta. ¿Ya? Entonces, eso va a ser un primer factor de conversión. Luego tengo que utilizar un segundo factor de conversión, ¿no? Un segundo factor de conversión para deshacerme de mililitros, porque acá yo tengo que trabajar en metros cúbicos, ¿ya? Pero, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Yo tengo que saber la equivalencia, lo he puesto ahí, puedo escribir en, ¿cómo se llama? Metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos. Entonces, acá yo tengo en mililitros, ¿ya? Pero vamos a ver, un metro, es igual a 100 centímetros. ¿Está bien? Pero si yo le elevo al cubo, acá también se eleva al cubo. ¿Sí? Acá también se eleva al cubo. Ah, ahora, un mililitro, por favor, es 1 centímetro cúbico. 1 centímetro
cúbico, ¿sí? Vamos a trabajar mejor en centímetro cúbico para no confundirlos, ¿no? En vez de colocar mililitro, lo que voy a colocar aquí es centímetro cúbico. Centímetro cúbico, ¿no? O sea, porque es equivalente. Pues un mililitro es preferible trabajar en centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces es lo mejor, ¿sí? Entonces, observen, un metro lo elevo al cubo, entonces 100 centímetros, porque un metro es 100, sería, en este caso, al cubo, sería 10, ¿no? 10 a la 6, ¿no? Centímetros cúbicos. 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque aquí es 10 al cuadrado multiplicado, ¿no? Por el exponente por 3 sería 10 a la sexta. ¿Ya? Y así con eso me voy a poder deshacer de centímetros cúbicos. Entonces, ahora, centímetros cúbicos acá está en el denominador. Entonces, 10 a la 6 centímetros cúbicos debe ir en el numerador. O sea, el numerador lo debo multiplicar por 10 a la sexta centímetros cúbicos. ¿Ya? Y al denominador lo debo multiplicar por su equivalencia. ¿Cuál es su equivalencia? Sería un metro cúbico. Entonces, como estas dos magnitudes son equivalentes, o estas dos expresiones son equivalentes, no se altera la expresión. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes fácilmente se pueden deshacer de centímetros cúbicos, ¿ves? Gramo con gramo ¿no? Se ha simplificado y ya todo nos ha quedado en kilogramo y metro cúbico. El resultado ya nos va a salir en kilogramo por metro cúbico. Entonces solamente es operar, ¿no? Solamente es operar. ¿Ya? Entonces acá tenemos, a ver cómo podemos operar. 10 al cubo. A ver, acá es. A ver, 445 por 10 a la menos 2. Y aquí voy a tener 5 por 10 a la menos 1, ¿sí o no? Todo multiplicado por 10 a la sexta entre 10 al cubo, ¿no? Observen, ¿no? Entonces aquí va 10 a la menos 1, ¿no? Acá me va a dar 10 al cuadrado, ¿sí? 10 al cuadrado. Ahora, este pasa con signo menos acá arriba. Voy a tener 10 a la menos 4 por 10 a la 6. Entonces la densidad va a ser así, ¿no? 445 entre 5 por 10 a la menos 4 por 10 a la 6, me va a quedar 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado. ¿Sí? ¿No? Y acá vamos a tener 440, quinta, ¿no? Quinta 8, ¿no? 45, acá sería 9. ¿No? Acá sería 89. 89, quinta de 5, 1. 89 por 10 al cuadrado. Entonces, tomando en notación científica sería 8,9 por 10 al cubo, ¿no? O sea, ¿no? Tomamos un entero, ¿sí? Sería por 10 al cubo por kilogramo sobre metro cúbico, ¿no? Sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, la respuesta sería la B, ¿no? La respuesta sería la B, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Todo correcto, jóvenes? Todo claro, gracias, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Estamos todavía con tiempo.
A ver, verifiquen alguna pregunta más. Profesor, en los ejercicios de clase, en la pregunta número 3, Ya, eso no lo entendí muy bien. ya, ahorita. Pregunta número 3, ¿no? Sí, profe. Un poquito para copiarla. Entonces vamos a ver la pregunta 3 de los ejercicios de clase, ¿no? Ya, ejercicio número 3, ya. Si necesito borrar, entonces me abre espacio. Esto lo voy a... Todo esto para poder finalizar. ¿Sí? No sé cómo lo hago. Aquí ahí. Ajá. La opción de borrar automático. No me queda espacio. Escribir mucho, no tendré mucho espacio. Ya, ahora sí tenemos espacio. Tiene que mucho espacio. Ya, ahora vamos a copiar el ejercicio. Posición número 3.
Ya. El recuadro si no me va a ayudar a copiar. Ya, ya. Ahí tenemos el problema, ¿sí? Entonces, nos indica, dice, en una empresa se realiza la tintura de botones de poliéster en equipo cerrado, el cual es realizado, ¿no? Realizado a determinada temperatura en función del tiempo. Para el proceso se trabaja con 40 gramos de botones de poliéster introducidos en una relación a baño de 1 gramo de botón contenido en 1 litro de baño. Se usa colorante rojo Teracil R con una concentración igual a 0,40 de colorante por cada 100 mililitros de baño. Ya, entonces ¿qué dice ahí? Pues entonces nos da una curva, ¿no? Nos da una curva que de alguna manera u otra, más o menos acá, una temperatura, vamos a dibujarla, ¿sí? Porque no me permite copiar la figura. ¿No? Una curva, acá dice T en grados centígrados, acá dice 40, acá dice 90, y más o menos aquí hasta 10, acá está el tiempo en minutos, aquí hasta 10 minutos, dice que la línea es horizontal y luego va hasta 40, ¿ah? Hasta 90 que diga, digo hasta 90 aquí, hasta 90, ¿no? Y se mantiene así horizontal, hasta un tiempo de, ¿no? 70, por acá cae 70, y luego llega final un tiempo de 90 minutos, ¿no? En 40. Luego, en 90 minutos, por acá 90, llega otra vez, baja hasta 40. Hasta 40, hasta acá, hasta este punto, ¿no? Más o menos, esa es la gráfica. Entonces, y dice, determine la temperatura inicial, ¿no? Del proceso en grados Fahrenheit. Bueno, la temperatura inicial es 40, pues, ¿sí? Es 40, la temperatura inicial es 40, entonces temperatura I es 40 grados Celsius, entonces hay que convertir a Fahrenheit, ¿no? A Fahrenheit, entonces ahí hay una formulita, ¿no? Ustedes recuerdan, la formulita es Fahrenheit menos 32 entre 9, ¿no? Entre 9 igual a C entre 5. Entonces, aplicando la formulita, ¿sí? Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, sería F menos 32 entre 9 igual a C es 40, sería 40 entre 5, ¿no? Y esto nos sale 8. Entonces, al cálculo ya desarrollando todo, acá 9 por 8, 72, ¿no? ¿No? 72 más 32,
aquí Fahrenheit, la temperatura en Fahrenheit nos va a dar, ¿no? 72 más 32, ¿no? Igual a 104, ¿no? Grados Fahrenheit. Esa es la temperatura inicial, ¿no? Esa es la temperatura inicial. Luego dice, ¿no? Dice que debemos, la variación de la temperatura entre la mayor y menor, ¿no? En Fahrenheit, ¿sí? La mayor y menor en Fahrenheit, ¿sí? Entonces también tenemos que hallar, en este caso, eh, nuestro, ¿cómo se llama? Eh, Porque acá, no sé, dice, determine la variación de temperatura entre la temperatura mayor y menor del proceso en Fahrenheit. Ya, entonces, igual, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Llevar a Fahrenheit la temperatura final es 90 grados centígrados y en Fahrenheit, ¿no? ¿Cuánto nos saldrá, no? Entre 9 igual a 90 entre 5, ¿no? Esto nos va a dar, ¿no? Mm, Acá tenemos 18, ¿no? 18, ¿no? 18 vamos a tener por 9, ¿no? Entonces nos va a dar F grados Fahrenheit, nos va a dar 18 por 9, 72, llevo 7, 162 más 32, ¿no? Al final nos va a dar 194, ¿no? 194 grados Fahrenheit. La diferencia, o sea, delta T, o sea, diferencia de temperatura final menos temperatura inicial, va a ser 194 menos 104. Y esto nos va a dar 90, ¿no? 90 grados, ¿no? Fahrenheit, ¿no? Variación de temperatura. Esa sería la respuesta, ¿no? Ahí tendrían ustedes la D, ¿no? Pero luego dice, finalmente el volumen del baño expresado en sistema internacional. El volumen del baño expresado en sistema internacional, ¿no? Entonces, hay que entender que la masa ahí de botones es 40 gramos. Masa de botones es 40 gramos, ¿sí? Ahora, nos pide a nosotros que, ¿no? Determinemos justamente, ¿no? El volumen por unidad de baño, ¿sí o no? Por metro cúbico, en este caso, de baño, o sea, entonces ahí dice, ¿no? Finalmente, volumen de baño expresado en sistema internacional, ¿sí? Entonces, como ya tenemos ahí una conversión, sabemos que un litro de baño corresponde a ¿no? Un litro de baño, si vamos a colocar un litro de baño, un baño corresponde a 1 gramo de botón, a 1 gramo de botón, ¿no? Entonces, fácilmente podemos hacer la conversión, ¿sí? Fácilmente podemos hacer la conversión porque nos pide en sistema internacional. Entonces, 40 gramos 40 gramos, ¿no? En volumen, o sea, lo vamos a determinar en volumen,
o por litro de baño, le va a corresponder a algo, ¿sí o no? Entonces, sabemos que un gramo de botón, ¿no? Un gramo de botón corresponde a un litro de baño. Entonces, aquí en el denominador tiene que ir un gramo de botón, ¿no? Lo colocamos bot, y aquí bot también de botón. Y en el numerador tiene que ir un litro de baño. Un litro de baño, ¿no? Un litro, o sea, vamos a colocar ahí, ¿sí? Un litro, ¿sí? El volumen del baño. O sea, porque eso corresponde a un gramo de botón. Ya, entonces gramo con gramo, ya justamente por ya operaciones matemáticas, gramo con gramo se va a ir, ya nos deshicimos de gramos. Pero a nosotros no nos pide en gramos, no nos pide en gramos, nos pide en sistema internacional. O sea, no nos pide en litros, sino en metros cúbicos, ¿sí? ¿No? Metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la equivalencia de litros en metros cúbicos? Entonces, un metro cúbico, ¿no? Para que se acuerden, un metro cúbico, su equivalencia en litros, ¿no? ¿No? En litros es 10 al cubo litros. Esa es su equivalencia, ¿ya? Entonces, para deshacerme de litros y convertir a metros cúbicos, tengo que utilizar esta equivalencia. Entonces, en el denominador va a ir 10 al cubo litros y en el numerador va a ir un metro cúbico. ¿Está bien? Entonces, litro con litro se va a ir, litro con litro se va a ir y nos va a quedar a nosotros ¿no? En metros cúbicos, ¿no? En metros cúbicos, ¿no? Al final, ¿sí? Entonces va a ser, ¿no? Aplicando, ¿no? Sería 40 entre 10 sería 40 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Ahora, en notación científica, que a veces nos piden en notación científica, sería 4,0 por 10 a la 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Finalmente, el volumen correspondiente a 40 gramos es 4,0 por 10 a la menos 2, ¿no? Metros cúbicos de bar, ¿sí? Ya, ya jóvenes, ¿está claro ahí? Aló, Sí, profe, claro, gracias. ya, muy bien, ya, ya, entonces, ¿alguna preguntita más? Ya, tomar un ratito, va a tomar captura para mi asistencia un ratito. Ya, ¿alguna pregunta más, jóvenes?
Profesor, ¿podría ser las 6 de propuestos? El aceite, a ver cuál es. De propuestos. Sí, sí. Ya, vamos a hacer esa, porque esa no hemos visto en ningún ejercicio. Un poquito de espacio, nada más, porque acá hay un poco de espacio. Vamos a eliminar esta partecita que tiene ahí. Y vamos a hacer la serie de propuestas. Con el tiempito ya que nos queda para terminar, ¿no? Ya. Entonces, ah, vamos a... sí. Ya. Y ahí está el ejercicio. Ya. Entonces, dice, el plutonio, con una masa atómica de 239, es uno de los principales isótopos, junto con el uranio 235 y el 233, utilizados como combustible en reactores nucleares. En un proceso de fisión nuclear, 7 gramos de material radioactivo se transforma en energía, determina la energía liberada en unidades básicas del sistema internacional. ¿Sí? Ya. Ya. Y acá, por ejemplo, la masa del material radioactivo y la masa de material radioactivo es igual a 7 gramos, ¿no? Radioactivo igual a 7 gramos, ¿sí? Esa sería la masa. Ahora, según la fórmula de Einstein, si ustedes se acuerdan la fórmula de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos? Por ejemplo, la velocidad de la luz al cuadrado, la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? ¿No? Y un joule, acá nos da como dato que un joule equivale a 1 kilogramo por metro cuadrado entre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, acá todo está en sistema internacional, ¿no? Acá también en sistema internacional. Lo único que no está en sistema internacional es 7 gramos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, nos pide hallar la energía, ¿no? O sea, ¿cuánta energía podrá producir estos 7 gramos de material radioactivo, ¿no? Aplicando la fórmula de Einstein. O sea, nos está pidiendo, o sea, directamente eso, sino que hay todo un palabreo, ¿no? Pero si yo sé la fórmula, yo voy a saber qué es lo que debo hallar, ¿no? ¿No? Por eso siempre guiándome por la fórmula. ¿Ya? Ya, entonces, la energía será, pero debo hallarla ¿no? En joules, en sistema internacional, ¿sí? Para esto, la masa va a ser 7 gramos.
7 gramos, pero no lo voy a tomar en gramos. La masa tengo que hacer un factor de conversión para convertirlo a kilogramos. Entonces ya sé, ¿no? Como en el numerador me debe quedar kilogramo, un kilogramo, en el denominador me debe ir gramos. Entonces sería 1000 gramos, porque ya sabemos que la equivalencia de un kilogramo es 1000 gramos. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes que kilogramo con gramo se deben simplificar. O sea, me deshago de gramos y ya lo he pasado a kilogramos, ¿sí? A kilogramos. Entonces, ya la masa ya está en kilogramos. Ahora, veo que la velocidad de la luz está en sistema internacional, en metros por segundo. Entonces, no hay problema. Puedo multiplicar por 3 por 10 a la 8, ¿no? Metros por segundo, ¿no? Y esa es la velocidad de la luz, pero me pide al cuadrado, ¿no? Pide al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado con el exponente, ¿no? Acá, todo esto va a quedar elevado al cuadrado, Entonces, nos va a dar, ¿no? Al final, aplicando, ¿no? Resolviendo la operación, 7, acá 3 al cuadrado me va a dar 9 por 10 a la 8 al cuadrado, no, al cuadrado sería 10 a la 16, ¿no? Ahora tengo acá 1000, acá sería por 10 a la menos 3, porque este 1000 pasa a multiplicar al numerador con ¿no? Exponente negativo, menos 3, y nos va a quedar kilogramo por metro cuadrado, observen. Ahora, segundo también está elevado al cuadrado, nos va a quedar, ¿no? Entre segundo al cuadrado. Entonces, aquí, operando ya, ¿no? Acá la expresión, ¿no? Vamos a tener 7 por 9, 63. Por 10 a la 16, por 10 a la menos 3, sería 10 a la 13, ¿no? Entonces, en notación científica, acá tomo un entero y vamos a tener 6,3, ¿no? Contando por 10 a la 1, porque estoy tomando un entero, por 10 a la 13, ¿no? 13. Entonces, al final, me va a salir 6,3 por 10 a la 14, en este caso kilogramos por metro cuadrado segundo al cuadrado, va a ser joules, ¿no? Joules. Esa sería la respuesta, ¿no? La respuesta, ¿sí? Ya, Gracias, profesor. está ya muy bien, gracias a ustedes. Ya, ¿alguna preguntita más? ¿Qué diferencia hay entre propiedades extensivas e intensivas, no? Porque yo estaba viendo en su programa. Por ejemplo, ¿la inercia será una propiedad intensiva o extensiva? ¿Extensiva? Extensiva, ¿sí o no? O sea, ¿qué es la inercia en principio? La propiedad por la cual los cuerpos tratan de mantener su movimiento, ¿no? Su estado de movimiento o mantener su estado de reposo, ¿no? ¿Sí? Eso es la inercia. Pero, ¿qué determina la inercia? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que determina la inercia?
Lo que ha contestado es correcto, pero ¿qué es lo que determina en sí la inercia? ¿Es la fuerza con la que es atraída para mantener un equilibrio? Mm, está por ahí, pero volvemos a la definición. Siempre volviendo a la definición es importante eso, ¿no? ¿No? Es la propiedad por la cual los cuerpos en movimiento tratan de mantener su movimiento o los cuerpos en reposo tratan de mantener su reposo. Y eso se define como inercia. Pero ¿qué es lo que determina esa propiedad que la llamamos inercia? ¿Qué es lo que define? Sí, exactamente, tiene que ser puntual. ¿Alguien tiene una opinión por ahí? La masa, la masa. Entonces, la masa, por eso es que se dice a mayor masa, mayor inercia. ¿Sí? Por ejemplo, si un tráiler que va a 200 kilómetros por hora frena intempestivamente, ese tráiler frena intempestivamente, digamos, para no atropellar a un perrito en la pista, frena por inercia, toda la masa, digamos, de alguna manera u otra va a interactuar y por inercia, como va a una velocidad muy grande, va a tratar de que ese cuerpo tan grande que es un tráiler mantenga su movimiento, ¿no? Mantenga su movimiento, ¿no? Y eso es debido a la masa, básicamente, ¿no? Lógicamente, la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? Pero esa inercia depende de la masa, por eso es que se dice a mayor masa, mayor inercia, a menor masa, menor inercia, ¿ya? Igual, ¿no? Si es un cuerpo de, por decir, una tonelada, uno lo empuja y difícilmente moverlo, ¿no? Va a mantener su estado de reposo, pero si es un cuerpo de 1 kilogramo, uno lo empuja o lo patea y se mueve, ¿no? Entonces tiene menos inercia, ¿no? Porque es 1 kilogramo y tiene menor masa. En cambio, imagínense que tenemos un cuerpo, una barra de oro, por decir, ¿no? Una barra de oro pesa como 50 kilos, por decir, ¿no? Pequeña, pero pesa, a ver, pateala, no, la pateas no la puedes mover, ¿no? En cambio, una pelota, tú la pateas, se mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menor inercia, ¿no? Entonces, esa inercia depende de la masa, ¿no? Y toda propiedad que depende de la masa depende de la cantidad de sustancia. Entonces, si de alguna manera u otra una propiedad depende de la cantidad de sustancia o de la masa, podemos decir de que es una propiedad extensiva. Es una propiedad extensiva. Por ejemplo, la energía será una propiedad extensiva o una propiedad intensiva. Extensiva, depende de la masa. Depende de la masa. Ahí está la fórmula de Einstein, ¿sí o no? ¿Sí? 7 gramos, 7 gramos desprende 6,3 por 10 a la 14 joules, ¿sí o no? 14 gramos va a ser el doble, ¿no? 28 gramos, o sea, va a ser el doble de lo que libera 14 gramos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, ¿no? La, ¿cómo se llama? Material radiactivo o la energía que se desprende de un material radiactivo es justamente una propiedad extensiva, ¿no? Una propiedad extensiva. Ya, por ejemplo, también la dureza. ¿Qué entienden por dureza ustedes? Los cuerpos presentan dureza, ¿sí o no? ¿Qué tipo de propiedad en sí es? ¿Es una propiedad física o una propiedad química, la dureza? Física. Física, ¿sí o no? Es una propiedad física. Mientras que no haya una reacción química, la dureza es una propiedad
física, ¿sí? Una propiedad física. Ya, pero, a ver, la dureza como tal es una propiedad eh, intensiva o una propiedad extensiva. ¿Intensiva? Intensiva, ¿no? Ya, pero en sí, ¿qué es la dureza? A ver, mi pregunta más iba a lo que es ¿qué entienden por dureza? ¿Una propiedad de la misma materia? O sea, Sí, tú sí, es una propiedad de la misma materia, sí, pero ¿qué definimos por dureza? en su consistencia. Ya, su consistencia. Por ejemplo, hay materiales blandos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el acero con el plomo, ¿cuál es más duro? ¿El acero? El acero, ¿sí o no? Entonces, ya tenemos una idea, ya, pero ¿cómo podría yo establecer ¿cómo se llama? Una condición para poder discernir cuál es más duro y cuál es más blando, por decir? Resistencia. Resistencia, la resistencia. ¿Cuál tiene mayor resistencia? ¿Cuál tiene menor resistencia? Por ejemplo, eh, se llama efecto cortante. Efecto cortante. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el material más duro que conocemos? ¿El diamante? El diamante. Cuando hablamos de efecto cortante, yo con el diamante puedo cortar metal, puedo cortar vidrio, puedo cortar madera, puedo cortar plástico, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Pero el efecto cortante, ¿cómo se manifiesta ese efecto cortante? ¿Saben lo que es una cortadura, no? Pero esa cortadura depende de la resistencia. Los cuerpos generan una resistencia ¿a qué? A rayarse, Se raya. a la abrasión, ¿no? ¿Conocen lo que es abrasión, no? Abrasión, cuando raspas, ¿no? Eso es abrasión, ¿no? Cuando tú utilizas ¿cómo se llama? Un cuchillo y tratas de rayar la superficie, esa es rayadura, ¿no? También cuando tú un tornillo, tú con el desarmador tratas de hacer un hueco sobre la madera o sobre el metal, eso se llama penetración. ¿Sí? Hay una resistencia a la rayadura, hay una resistencia a la abrasión, hay una resistencia a la penetración, ¿no? O sea, cuando se habla de tornillos, etcétera, ¿no? Entonces, hay procesos que podemos nosotros utilizar para establecer lo que es la dureza, ¿no? Y se entiende como resistencia a ese tipo de cortaduras, ¿no? ¿Qué cortaduras conocemos? Ahí está, ¿no? ¿Cómo se llama? La rayadura, ¿no? La abrasión de una superficie, ¿no? Ya sea que lo lijamos, ya sea que utilizamos una lima, ¿no? ¿No? O una espátula ¿no? Para poder, ¿no? Realizar abrasión sobre la superficie, ¿no? Ya sea que un tornillo, ¿no? De alguna manera, o un clavo, ¿no? Que golpeamos y tratamos de, ¿no? Realizar la penetración sobre una superficie, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, a cómo el material responda o dé una resistencia a ese tipo de cortaduras o efecto cortante, nosotros establecemos lo que se llama la dureza. Y hay métodos, ¿no? Hay equipos que se llaman durómetros y microdurómetros, que nos permite cuantificar esa resistencia, ¿no? ¿No? A un efecto cortante determinado, ¿no? Ya jóvenes, ¿no? Creo que en eso quedamos porque ahorita también tengo clases. Ha sido un gusto con ustedes. Entonces quedaremos hasta el próximo miércoles, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Algo. Un gusto por hoy día con todos ustedes.
Muy bien Bravo. las preguntas. Y ya la próxima será otro capítulo, ¿ya? Jovencitos, y ya los espero a la misma hora la próxima semana, ¿ya? Ya. Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas jóvenes. noches, profesor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿ya? Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches.